Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Sí, pues estamos con esa noticia justamente que comentas. Y bueno, la verdad es que creemos que es un gran paso que se ha dado, pero también hay que decir que Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, exalcalde del PAN en Chinipas, no actuó solo. De hecho, el que grabó a Miroslava fue el que entonces era vocero del PAN en el Estado, en el Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado, Alfredo Piñera Guevara, y lo hizo bajo, digamos, las órdenes de quien estaba como presidente de ese partido, José Luevano Rodríguez, que actualmente funge como funcionario en el gobierno de Javier Corral. Entonces la cuestión de la llamada fue hecha por estas tres personas y bueno, fue Hugo Schultz el que la entregó a los criminales que finalmente asesinaron a la compañera Miroslava Breach el 23 de marzo del 2017. Eso creo yo que es lo primero que habría que puntualizar. Sí. A ver, Carlos, creo que es importante ahorita y creo que lo tenemos que repetir justo lo que acabas de decir, pero también, Carlos, te pediría, la verdad es que muchas veces pensamos que prácticamente todos los televidentes están igual de empapados siguiendo la noticia, pero te pediría un poco más de contexto sobre, primero, la figura de Miroslava Breach, para refrescar un poco la memoria de los televidentes, el tamaño que tenía como periodista de investigación y cuál fue justamente lo que empezó a amenazar o sentir que se sintieran amanizados diferentes políticos de la región y también, por supuesto, parte de grupos criminales. ¿Cuál era los trabajos sobre los que trabajaba esta periodista? Sí, por supuesto, y fíjate que nos sirve mucho partir de la llamada que le grabaron para responder esa pregunta, porque justamente Miroslava en el proceso electoral del 2016 había estado publicando la relación que había de el crimen organizado, diferentes grupos del crimen organizado, en la designación de candidatos para la elección de ese año. Era la primera vez que Miroslava hacía publicaciones respecto a lo que estaba pasando en la Sierra de Chihuahua. De hecho, yo te puedo decir a ciencia cierta que desde hace más de 10 años, de 2017 para atrás, Miroslava había estado reportando las violaciones a derechos humanos, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y una serie de atrocidades, desapariciones forzadas, por supuesto, por parte de grupos de crimen organizado, particularmente en esta circunstancia que marca su asesinato. Miroslava se enfocó en exhibir a un grupo del crimen organizado que se conoce como los Salazares, que tiene su centro de operación en Chinipas. Entonces, es a partir de estas publicaciones constantes que Miroslava había estado haciendo y que, digamos, culminan cuando en el 2016 ella pues se da cuenta que uno de los candidatos que estaba proponiendo el PRI para la presidencia municipal en Chinipas era justamente una persona de apellido, de nombre Juan Salazar Ochoa, sobrino del capo del grupo criminal ahí en Chinipas. Se da cuenta de esto, Miroslava hace la investigación periodística, hace el trabajo de reportear la nota, como decimos nosotros, y lo publica, y entonces se hace un escándalo, porque además de Chinipas, sabe que hay otros municipios en donde también están siendo impuestos candidatos por parte de otros grupos criminales. Ese es el contexto en el que se da el tema. Y bueno, cuando finalmente Miroslava publica en Norte Digital, que entonces era el periódico Norte de Ciudad Juárez impreso, y en La Jornada, toda la historia completa, pues estas personas se sienten como exhibidas y ofendidas y empiezan a presionar para, según ellos, saber quiénes habían sido las fuentes de Miroslava. Increíble, de verdad, pero qué importante, Omar, que nos recuerdes esa historia. A ver, y justamente, ¿a qué llegamos el día de hoy? Después de este contexto, después de conocer el trabajo, el por qué
el por qué empezó a prender focos rojos en los políticos, hay que decirlo, de la región, pero también con parte del grupo del crimen organizado, como lo acabas de decir. ¿Cómo llegamos al día de hoy? A la figura justamente de Hugo Ahmed Schultz, el exalcalde del municipio de Chinipas. Nos platicabas un poco al inicio de esta conversación de otras dos figuras importantes e incluso, hay que decirlo también, ex colaboradores del actual gobernador del estado. ¿Es correcto? Sí, es muy correcto y de hecho no es ex colaborador uno de ellos, todavía es director del Instituto Chihuahuense de Fortalecimiento de Infraestructura Física, de infraestructura, no es de fortalecimiento, es de Infraestructura Física Educativa, el famoso INCHIFE, que es José Luevano Rodríguez, que estaba en ese tiempo como él era secretario general del partido, pero como el presidente en turno se había ido a competir en la contienda del 2016, José Luevano queda como presidente interino y es quien está en el partido cuando Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, entonces alcalde del PAN, llega y le plantea a él que lo estaban presionando, según lo que declaró en las audiencias y en las declaraciones que dio ante el Ministerio Público y luego ratificó ante un juez, que lo estaban presionando del grupo Los Salazares por los reportajes de Miroslava, que lo estaban presionando porque como los reportajes de Miroslava habían exhibido al que iba a ser candidato del PRI, entonces suponían los narcotraficantes, estos criminales, suponían que quien había filtrado la información tendría que haber sido necesariamente del PAN. Pero bueno, entonces Hugo Ahmed Schultz Alcaraz va al partido, te decía, le plantea la situación a José Luevano y entonces le dan la orden a Alfredo Piñera, que era el vocero, que era el encargado de la prensa, pues, de que le llame a Miroslava Bridge para que le pregunte, para que le diga, oye Miroslava, allá están muy nerviosos, ¿no? Y quieren que tú digas que no fuimos nosotros. Una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda cuando le plantean esto y Miroslava les dice lo que después se convirtió hasta en hashtag, ¿no? Por las organizaciones defensoras de los periodistas. El silencio es complicidad, diles que fui yo, diles que yo sí tengo varios, que me la echen a mí. Yo ya sé que en mi pueblo están rezando el rosario, mis familiares, porque Miroslava era oriunda de Chinipas. Con esa respuesta en esa grabación, era prácticamente como, pues, no sé si llamarlo confesión, porque Miroslava no estaba cometiendo ningún delito. Al contrario, lo que estaba haciendo ella era refrendando su responsabilidad como periodista. Y entonces, qué importante. Hugo Ahmed Schultz es el que le entrega a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, la grabación de Miroslava. Y a partir de ahí, el capo del grupo Los Salazar, Crispín Salazar Zamorano, contra quien, por cierto, hay una orden de aprehensión pendiente, por el mismo caso, por supuesto, como autor intelectual, ordena el asesinato que ya todos conocemos. Y bueno, ¿cómo llegamos a este momento? Pues es toda una historia de 4 años de investigaciones aletargadas desde mi punto de vista. Queda en evidencia que el gobierno de Javier Corral no fue como se esperaba, que tendría que haber sido una justicia que fuera pareja, que investigara a todos los involucrados independientemente del signo político. Siempre lo cuestionamos al respecto, siempre le preguntamos por qué no se había investigado o por lo menos considerado como cómplices a estas personas que también habían intervenido en esta trama, no digamos que como autores materiales o intelectuales, pero sí como lo está implicando la Fiscalía Especializada en la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, la FEADLE, como cómplices. ¿Por qué no los consideró como cómplices desde el principio de la investigación? Ese es el gran cuestionamiento y lo que sigue es ver ahora si la Fiscalía Especializada en atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión va a continuar, como decía el comunicado oficial de hoy, va a continuar las investigaciones hacia las otras personas, ¿no? Por lo pronto ya sabemos que hay 2 órdenes de aprehensión pendientes,
una contra el actor intelectual y otra contra otro de los autores materiales.